unos macarones o macarrones. Macarrón, que es un tipo de galletita, digamos que se volvió de moda en los últimos 5 o 6 años, pero que lo hizo la hija. ¿Cómo se llama su hija, doña Marta? Gabriela. Gabriela se merece el crédito, yo nada más los traigo. Pues para Gabriela, un hurra, ¿verdad? Un hurra para Gabriela, porque estuvieron deliciosos. ¿Qué tal, doña Marta? Buenas tardes, un gusto estar aquí otra vez con todos ustedes. Programa. Don Fabio Chávez. Aquí como todos los lunes, deseándole que la pasen muy bien. Ya se nos fue también el mes de abril, desgraciadamente. Pero bueno, aquí estamos, seguimos adelante y a todos ustedes, tomados de la mano del gran jefe, que tengan una linda semana. Hay una canción por ahí que dice, ¿quién me ha robado el mes de abril? No sé, dicen que el mundo está girando más rápido, que ya no son 24 horas, sino 16. ¿Será eso, doña Esmeralda? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el viejo mundo? Súper bien, excelente, un viaje maravilloso. ¿Ustedes? Todas ustedes. A pesar de que don Emilio es tan molestón. A pesar de, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Yo creo que el mes de abril el que se lo llevó fue la política en este caso. Sí, es correcto, Sí. La política se lo llevó. Don Emilio Bruce, que viene hoy muy irlandés. Vengo muy irlandés, siendo de ascendencia escocesa. Gracias por este programa tan interesante. Les deseo a todos una semana llena de éxitos. Y a usted, doña Iris, el homenaje de mi amistad y mi agradecimiento por invitarme siempre a estar con usted los lunes. Recíproco, Emilio. Macho, Juan José, Macho, ya me han dicho que es una falta de respeto. Un placer estar una vez más acá compartiendo con tantos amigos y amigas, así que... Y estaban buenísimos los macarrones. Deliciosos, estaban deliciosos. Y hay una canción de Mocedades que dice, en abril nació el amor y el otoño se lo llevó. Ajá. Ah, cierto. Me quedo con eso. Me gusta más. Más positiva. Sí. Bueno, a ver, estábamos comentando, porque tenemos información de última hora, dijeron los colegas de noticias, en el que se señala que el diputado Avelino Esquivel, a pocas horas, esta legislatura y este periodo de la Asamblea Legislativa, acaba de despedir a los funcionarios que dieron información a una que hace el periodista Esteban Mata, que es el editor del Mundo CR y tiene una sección que se llama Pulso CR, donde empieza una investigación y descubre que hay algunos funcionarios de asesores legislativos de don Avelino Esquivel que debían pagar un peaje, un diezmo o no sé, lo que fuera, pero había parte de su salario que debían de depositarlo o entregarlo personalmente a una hermana de don Avelino, que también trabaja en la Asamblea Legislativa. Esto, aparte de que resulta muy desagradable que ocurra, todavía más desagradable que a pocas horas de concluir su periodo como diputado de la Asamblea Legislativa, como represalia, decida despedir a las personas. Yo quisiera que tal vez Juan José, como abogado, nos diga si aquí cabría la posibilidad de un delito, porque me parece que este tipo de cosas hay que también explicarle al país. Sí, también varias cosas rápidamente. En primer lugar, yo no creo que Avelino pueda despedirlos, tal vez debe hacer una gestión ante la administración. Sí, claro, porque son funcionarios de confianza. El diputado con solo que diga, perdí la confianza, así son despedidos. Bueno, porque el tema interesante aquí desde el punto de vista legal es quién es el patrono, porque si el patrono fuera Avelino, toda esa plata que Avelino les quitó, ellos podrían presentar una demanda ahora y reclamarla como parte de un salario no pagado y tendría Avelino que pagárselas con intereses. Si el patrono es la Asamblea Legislativa, tal vez eso no proceda, pero claramente en mi criterio hay una falta de deber de probidad y en mi criterio esto debería de ser analizado por la Procuraduría de la Ética Pública, porque es un relajo. O sea, yo pocas veces he visto algo más deleznable
que una noticia como esta, que un señor diputado prácticamente esté forzando una contratación a cambio de una devolución del salario. El salario es intocable, el salario de los trabajadores es de lo más sagrado que debe haber, y muy mal haríamos todos como sociedad si este penoso episodio quedara impune. A mí me llama la atención que el funcionario que más habla y que con una muy buena formación académica señala que él tenía que pagar 200,000 colones por quincena. Esto a mí me parece, o sea, terrible, terrible. No sé si alguno de ustedes quisiera referirse al tema, doña Esmeralda. Bueno, no tengo la noticia, no la he leído, nada más vi el titular, pero especialmente que cuando son asesores tampoco tienen el salario que tiene un diputado, ¿verdad? Independientemente de eso, que me parece que no es correcto, o sea, si ellos quieren cobrar un diezmo, pues para eso está la iglesia y que paguen su diezmo en la iglesia si así corresponde, pero que ellos como empleados de la Asamblea Legislativa, asesores de un diputado, tengan que darle plata a él para poderse mantener en el cargo, me parece un hecho terrible, y además que a menos de 2 semanas de dejar el cargo los hayan despedido, pues como que no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Qué pasó todos estos 4 años donde esta... Sí, con ¿por qué hasta ahora estas personas están haciendo la denuncia? Pues yo lo veo muy claro, es como en los casos de acoso, una persona generalmente no denuncia un acoso porque existe la posibilidad que a través de eso se despida a la persona y pierda su empleo, y nadie sabe cuáles son las circunstancias específicas de cada puesto. Puede que haya necesidades económicas, pero también el que lo despidan a uno de un puesto tiene connotaciones a nivel profesional que después pueden acarrear diferentes consecuencias. Pero realmente cuando una persona utiliza su posición de poder para poder sacar beneficio de un subalterno, eso es acoso. Y lo que está haciendo, pidiendo un peaje para mantener un trabajo, definitivamente, como lo decía Juan José hace un ratito, no sé si legalmente cuál es la forma de condenarlo, pero a nivel de probidad definitivamente es totalmente condenable, y no se debe permitir que se repitan estas, y debería sancionarse. Yo no sé hasta dónde llegará. La fiscala le gustan los peces gordos, y ya don Avelino será flaquito cuando termine esta cosa. Pero habría que ver si la fiscalía va a asumir también, o a la fiscala solo le y presidentes de la República, no lo sé. Y habría que ver si con la nueva ley debe haber una sanción política, porque ellos son, como dijimos aquí, puede ser que haya otros, incluso en otros partidos no religiosos, en los que esté ocurriendo semejante atrocidad. Pero lo más grave es el despido. O sea, 24 horas después de que Pulso CR denuncia esta situación, son despedidos los funcionarios. Y aquí a mí me parece que queda mal parado toda la legislación laboral de nuestro país, que no puede quedar absolutamente ninguna duda de que los derechos de los trabajadores, calidad de permanentes o de confianza, se puedan ser lesionados por un político o por una persona. Sí, no, por eso decía yo que hay que investigarlo, llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque yo sí tuve oportunidad de leer la nota el día de ayer, y de lo que decían los denunciantes, me parece que se configura un cuadro sumamente grave. Y de verdad que ojalá incluso las autoridades del Ministerio Público
puedan revisarlo y sin ninguna duda todo el espectro político tiene que estar muy claro en rechazar y en denunciar este tipo de cosas. Bueno, en los últimos 5 días ha habido una noticia que muy cercana a nosotros, que tiene que ver con la situación de Nicaragua y que de alguna manera ha repercutido en el país por diferentes circunstancias. Una decisión del presidente Ortega, más tarde en Ciudades Completa, una revuelta en la que algunos diarios dicen que ha habido más de 30 muertos. Eso no es pequeño, el número. De hablar de 30 muertos producto de disturbios es un acto muy serio. Don Fabio Chávez. Sí, definitivamente el país vecino que tiene ya 11 años, el señor Ortega creía que tenía el dominio. Ha empezado a dar un nuevo concepto, a cuidado en las decisiones que se toman, porque las redes son capaces de dar de personas, pero en horas. O sea, cuando uno ve lo que ocurrió en España, por ejemplo, después de la trenes, que en pocos días movilizaron cientos de miles de personas, y así la primavera árabe, y ahora tan cerca como Nicaragua, todos los gobernantes debieran poner sus barbas para no tomar decisiones ligeras. Tal vez está con una necesidad, porque el principio de este cambio, de esta ley, posiblemente tiene la necesidad de hacerlo, porque si no se van a quedar sin pensión mucha gente en pocos años. Pero bueno, toman arbitrariamente o porque yo subjetivamente lo decido, las cosas vienen dando este tipo de resultados. Es una lástima. ¿Y no sería también por el enojo que hay o la frustración que hay? Fue la gota que derramó el vaso. Bueno, eso es, yo creo que al final de cuentas lo que ha ocurrido son el acúmulo de los tiempos de ese malestar, para no decir odio, y que se refleja en un momento y se vuelve explosiva, y ya uno anda buscando ver con quién se la desquita, lo ve uno tan violento. Bueno, es que se había acumulado toda la energía y tenía que explotar en algún momento. Yo creo que eso le está pasando al pueblo nicaragüense, pareciera que empiezan a normalizarse, y ojalá sea así, porque si no, de otra manera estamos de nuevo muy cerca de una nueva revolución en ese país. Yo sí creo que fue como la gota que derramó el vaso, porque si no fuese así, ayer cuando el presidente llega, decide retirar la reforma planteada, pues todo debería haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, los jóvenes dijeron, esto no se acaba aquí, esto es el comienzo, lo que nosotros queremos es sacar a Ortega del gobierno, a Ortega y a su señora esposa vicepresidenta. Entonces, creo que es muy peligroso. Dos ciudades emblemáticas del Frente Sandinista, ¿verdad? Así es, la gente está cansada de los abusos, de una serie de aspectos que posiblemente o no votaron, o no se manifestaron, pero ya como que la gota que derramó el esto y fue excusa o lo que a tener esa clase de manifestaciones, pero que todo el pueblo se ha ido uniendo, ¿verdad? Entonces ha sido como complejo, y yo lo veo un panorama complejo si no logran sentarse, y bueno, ya la Iglesia Católica está tratando de ser mediadora en este proceso, pero igual creo que no va a ser ni hoy ni mañana que esto se va a acabar, y entonces, bueno, esperemos a ver cuáles van a ser los resultados de esos planteamientos. Uno quizá no lo ve tan grave o es motivo de chota como hacemos los ticos, pero lo cierto es que haber puesto a su esposa como vicepresidenta del país evidencia la situación que ahí hay en relación al poder político en Nicaragua. Bueno, yo entiendo que además de todo eso que puede haber, que decís, entiendo que Ortega está enfermo, y muy enfermo, y entonces para no perder ese poder político, precisamente, pues Chayo es la que entra como vicepresidenta en caso de que él tuviese que abandonar el
el poder, pues que siempre se mantenga los Ortega en el poder. Eso es lo que se dice, y él tiene un lupus bastante avanzado, de los más lentos, aunque yo las últimas veces lo he visto muy sanito, ¿verdad? Se ve, después de sus viajes a Cuba, pues el resultado y se ha ido recuperando, pero posiblemente eso fue una acción para prever cualquier situación y seguir en el poder montados por quién sabe cuántos años. Doña Marta. Este tema que estaba mencionando Esmeralda sobre el nepotismo es una de las gravedades más grandes que hay precisamente en Nicaragua. Cuando toda la revolución se dio en Nicaragua, estaban peleando contra un régimen totalitario, ofreciendo lo que en este momento se estaba creando o abriéndose como el socialismo del siglo XXI, y lo que hicieron fue una traición grandísima. Yo no de acuerdo con los principios ideológicos, pero lo que hizo precisamente Ortega fue una traición enorme hacia eso, porque lo que terminaron siendo fue un gobierno 100% mercantilista. Y aquí a lo que quería llegar es que el sector empresarial estaba viviendo de tiempo prestado, porque se hicieron a la vista gorda de todos los beneficios que la familia Ortega estaba recibiendo. Yo cuando estuve en UCAEP, estuvimos de visita allá, y uno de los hijos de Ortega estaba manejando todo el supuesto oleoducto con China. O sea, él era el director del canal. Perdón, sí, gracias. El director del proyecto. Son dueños de muchísimos hoteles y de un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta. Yo hace como 15 años hice una consultoría para Ruta, que habían hecho un programa de fortalecimiento a la agricultura en todo Centroamérica, y necesitaban que alguien viniera y agarrara toda la información y hiciera una síntesis del impacto de ese proyecto. Y recuerdo perfectamente que era un poco complicado, la tecnología no era tan amigable como ahora, que se comunica uno por WhatsApp, por Skype, por un montón de medios, y yo tenía que comunicarme con todas estas entidades de agricultura, que no necesariamente aún en ese tiempo estaban muy bien conectadas, y la recopilación de la información en todos los otros países de Centroamérica fue relativamente fácil, pero en Nicaragua era prácticamente imposible, y la razón era porque en ese momento a las 2 de la tarde Nicaragua se quedaba sin electricidad. Tenía una crisis gigantesca. Cuando Chávez empezó a mandar petróleo a Nicaragua, hicieron un montón de generadores que no sé si ustedes sabían, pero eran del partido. Sí. Y entonces le solucionaron al sector empresarial los problemas que tenían de producción. Entonces se convirtieron en cómplices a callar, porque les resolvieron su problema de producción. Pero en un país fracasado, ¿dónde va a haber negocios que sean buenos? Y ahí es donde también uno tiene que ver la responsabilidad que tienen los diferentes sectores de la sociedad en denunciar cuando las cosas no están bien, porque tarde o temprano nos pasan la factura. Doña Marta, la diferencia fue que en el momento en que los sandinistas tuvieron que salir, salieron, y fue nombrada doña Violeta, ¿entendés? Y después el gordo alemán, y luego vuelven ellos. Lo que pasa es que ahora sí querían como quedarse, perdurar un poco más en el tiempo, porque hay que reconocer lo que en esa primera etapa le hicieron bien, como pocos entran, están en tiempo que tienen que ser para estabilizar el país, y luego salen salen por una votación, claro, no esperaba a nadie que ocurriera. Claro, estamos totalmente de acuerdo, pero llevaron una elección que salieron, y eso ya es mucho decir. O sea, es de rescatar esa parte. Esta es como una segunda etapa, ya muy de los Ortega, menos del sandinismo puro. Eso prueba qué frágil que es la democracia en países que por tradición han resuelto todos sus problemas por medio de la violencia. Pero además, la crisis o la revolución de hace casi 40 años, precisamente, era por cómo Somoza manejaba el poder, y hoy por hoy vemos que Ortega se ha convertido en un Somoza, ¿verdad? Al final de cuentas, montaba ahí en el poder y forever and ever, no sabemos cuándo terminaría, y el pueblo muriéndose de hambre con una gran cantidad de necesidades, y entonces, quién sabe si se le vuelca la tortilla y le pasa lo mismo que a Somoza, ¿verdad? Saludamos a don Mario Quiroz y a don Moisés Fackler, que está diciendo que está desde México y que el sonido y el video perfecto.
También don Guillermo Alvarado le manda una felicitación de cumpleaños a don Fabio. Debimos haber cantado cumpleaños feliz. Ven, ya le celebramos con los... Felicidades. Sí, claro que a todos nos acongoja lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Por qué surgió, como dice en el campo, de un pronto a otro, una revuelta tan bien organizada, tan bien orquestada, en muchas distintas ciudades? ¿Quién está detrás de todo esto? Pareciera que es la coalición Nicaragua. Me da la impresión que la praxis política, doña Iris, de los partidos en cada uno de nuestros países obedece un poco a la cultura del país en la que se desarrollan. Nicaragua ha vivido dictaduras y dictaduras y dictaduras y dictaduras, y presidencias electas que formaban parte de la extensión de la dictadura. Don René Schick era una magnífica persona, un impecable, pero de la dictadura de Somoza. Y si bien es cierto, don Anastasio Somoza García murió en un ataque, la dictadura se prolongó. Y es cierto, don Luis Somoza y don Anastasio Somoza y don René Schick y otros, lo cierto es que era una dictadura. Cuando llegaron los sandinistas, ocuparon las casas, ocuparon los privilegios, ocuparon el palacio presidencial, las prácticas, los sitios de poder de quienes ellos habían reemplazado en el gobierno. ¿Qué está sucediendo? A mí me parece que las medidas de don Daniel Ortega son razonables. El sistema de pensiones en Nicaragua está quebrado. Lo que el aumento de población varía. Entonces hay que corregirlo, si no va a haber grandes males mayores. Como no es un país deliberante de consensos, el presidente de la República y su señora esposa, como Domingo Perón y Evita, tantos otros que en la vida han tenido esa dualidad Marcos peligrosa. En Filipinas. Marcos en Filipinas. Los Kirchner. Los Kirchner también. Bueno, el presidente y la vicepresidenta, marido y mujer, se reúnen con la junta directiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y dicen cuál es la solución. La solución general es esta y esta. Que debía. Uno no puede en la época, en la era de las comunicaciones y de la participativa, decir, sí, general, a las órdenes, general, hágase. No, hay que negociarla con las gentes y conocer las necesidades de todos los grupos. Creo, como lo dijo don Fabio, Esmeralda, Marta, esto no es sino la chispa que ocupó la parte final de la crisis. Esto requiere preparación, requiere presión, requiere muchas cosas. El proyecto del canal se frustró. Las pretensiones de Nicaragua sobre Calero, sobre el mar territorial costarricense, las paró la Corte Internacional. El crecimiento de la economía ha sido un crecimiento sobre zonas libres e inversión extranjera muy activa. Y contra eso ha estado el partido sandinista o el movimiento sandinista en contra. El que ha estado a favor es la pareja presidencial. Entonces hay ciertamente una presión que ha ido creciendo y presión política del descontento popular. Y estas revueltas son, digamos que, desagradables. Telesur, que es una televisora venezolana, señalaba que no eran 26, ni 27, ni 30 muertos, que eran solo 11.
Solo 11. Y además que la policía que estaba en las fotografías disparando con sus fusiles contra la multitud, que en realidad y estaba disparando revólver en mano o con escopetas, de nuevo que eran mecanismos antimotines. Todo esto lo que hace es producir una fractura, un desgarre en el tejido social de un país y una indignación profunda de unos en contra de otros, y creo que el gobierno de don Daniel Ortega y de doña Rosario Murillo, a pesar de que dejaron sin efecto la medida, enfrentarán a partir de ahora serias dificultades de aceptación y de ejercicio de su liderazgo en la comunidad nicaragüense. Sí, que Telesur nos cuente uno de Haití, tal vez se lo creemos. Vamos al corte. Esto es Confrontación Democrática. Primero en deporte. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. El Radio Centro, la radio completa. Regresamos a Confrontación Democrática esta tarde con don Emilio Bruz, don Fabio Chávez, don Juan José Echeverría, doña Esmeralda Britton y doña Marta Blanco. Con ellos estamos revisando, conversando sobre este tema de Nicaragua, que por supuesto tiene muchas connotaciones. Un periodista, yo no suelo ver sucesos por una decisión personal hace muchos años, ni siquiera me los brinco, si tengo el periódico impreso y ahora menos digitalmente, mucho más fácil no tener la tentación de ver eso. No veo los primeros 20 minutos de las noticias de las televisoras nuestras que se dedican a eso, a exprimir sangre, porque, o sea, no quiero que esas cosas queden en mi corazón y en mi mente, no los ahí. Pero por alguna tontería me llega un mensaje y yo estoy conversando con alguien y le digo, entonces me detengo para ver y veo imágenes, no lo veo completo porque lo quito inmediatamente, las imágenes del periodista fallecido, de Ángel Gajona. Terrible. Es terrible, o sea, yo no sé cómo Telesur dice solo 11, nada más 11. O sea, es que ni uno era aceptable. No, ninguno. Porque no son números. Yo no vi las imágenes, pero curiosamente me las mandó cualquier cantidad de gente. Es increíble, yo no sé, incluso si hay algo de morbo. Morbo, claro, seguramente que sí. Pero es muy lamentable. Yo quisiera traer a colación a otro periodista, un poco para irnos a la historia, que fue Bill Stewart. Bill Stewart fue asesinado por la Guardia Somocista el 20 de junio de 1979. Recuerdo ver las imágenes de él acostado en una calle y brutalmente asesinado por un somocista. Ahí fue donde se cayó el régimen de Somoza. Para la historia siempre se ha dicho que el régimen sandinista ganó el 19 de julio de 1979, o podríamos decirlo al revés, que Somoza perdió el 19 de julio de 1979. Somoza nunca perdió la guerra. Cuando las tropas sandinistas llegaron a Managua,
el búnker estaba hasta el olote de armas, estaban absolutamente forrados en armas. Lo que pasa es que los Estados Unidos, después del asesinato del periodista americano, no le perdonaron eso y forzaron la salida de Somoza. Y se había llegado a un acuerdo con el grupo de Contadora, me parece, o por lo menos de los países centroamericanos, era el gobierno de Rodrigo Carazo. En Costa Rica estaba afincada lo que es la Dirección Nacional, integrado por Alfonso Robelo, por Sergio Ramírez, por doña Violeta Barrios de Chamorro, Edén Pastor, que eran las gentes con las cuales, digamos, se había propiciado desde la OEA alguna salida democrática. Y dentro del acuerdo estaba que un señor iba a quedar a cargo de la entrega del gobierno a este grupo. Ese señor se llamó Francisco Urcullo Maliaños, al cual designaron a cargo de esta tarea, pero él decidió que iba a ser presidente, se sintió presidente y atrasó la entrega del gobierno 3 o 4 días hasta que los sandinistas, integrados por facciones más de carácter revolucionario que políticas, llegaron a Managua, mientras que el grupo político seguía estando en Costa Rica. Entonces, la historia de Nicaragua está muy marcada por la violencia y por la lucha por la democracia. Efectivamente, como decía Fabio, me parece que en el 85, el Frente Sandinista entrega el poder luego de las elecciones que ganó doña Violeta, luego vino Alemán y don Enrique Bolaños también fue presidente de Nicaragua, y Daniel Ortega vuelve a ganar, ya no como Frente Sandinista, digamos, como el Frente Sandinista histórico, porque sí es con el nombre del partido, pero Daniel Ortega en el 2006 gana prácticamente solo. O sea, muchos de los sandinistas o de los que lucharon contra Somoza históricamente ya se habían retirado. Bueno, por supuesto doña Violeta, pero gentes tan calificados como Sergio Ramírez Mercado, por ejemplo, el mismo de Pastor, que ayer hizo una manifestación junto con Yoconda Belli en Madrid. Una manifestación grande y es de una nicaragüenses. Sí, y bueno, y en la ceremonia de recepción del premio Príncipe de Asturias, me parece, o sí, Cervantes, sí, ¿no? De una de estas que da el rey de España, hizo una referencia a esto. Sí, hay un discurso muy claro. Sergio además ha estado muy claro en estos temas desde hace mucho tiempo. Recordamos a Alfonso Robelo, o sea, gentes que estuvieron luchando contra Somoza y que los unió, digamos, esa motivación de la lucha. Rápidamente se desligaron del sandinismo porque efectivamente estaban traicionando una propuesta de democracia, de libertad, de lucha por el pueblo nicaragüense. Y hoy día estamos viendo lastimosamente más o menos la misma película. A mí me impresionó mucho cuando oí la noticia de la muerte de este periodista y dije, ojalá pasara igual que como pasó con Somoza, porque ese fue el detonante, la muerte, el asesinato de ese periodista fue el detonante. Lo que pasa es que en este como momento... toda la primavera árabe, con la inmolación de un muchacho que vendía y no le alcanzaba la plata y ahí empieza en Túnez todo. Pero Ortega hoy representa lo peor de lo que fue el somocismo y que fue contra lo que se luchó en Nicaragua, y la verdad que no es justo. Es importante decir también que él es electo democráticamente, así o sea, es. va a las urnas democráticamente y reelecto además. O sea, a ver, ha utilizado el mismo sistema democrático para repetir sus mandatos, pero de ahí a que haya legitimidad en muchas de sus actuaciones, es muy probable que no lo sea. No, y la segunda reelección no fue muy cristalina tampoco. Así es. ¿Qué le espera a ese país? ¿Cuál es, desde la perspectiva de ustedes, el futuro de esa población? Macho ha dicho que puede ser el inicio del final. ¿Lo creen ustedes así? Ya no hay partidos de izquierda fuertes en el continente que lo sostengan. Incluso ya vimos que UNASUR, 6 de sus miembros se salieron, ¿verdad? Lo que significa que Ortega estaría más solo que en ninguna otra época. Y yo creo que precisamente por eso Ortega ayer decide retirar la reforma, ¿verdad? Hoy escuchaba a su hermano Humberto Ortega, que es él el quien
quien lo llama y le dice que hay que Creo parar esto. Creo que vive en Costa Rica. Creo que sí. Creo que sí, Humberto. y al final de cuentas, el tipo, digamos que reacciona así como para darle el beneficio de la duda, para no hacer lo que pasó en Venezuela, que a pesar de los pesares, las cosas seguían poniéndose cada vez más violentas y el gobierno nunca echó marcha atrás para parar la matanza que se estaba dando de los ciudadanos y de la juventud que estaba en las calles. Creo que Ortega, tratando de parar un poco esta ola de violencia, pues decide retirar la reforma para posiblemente abrir un diálogo. Esperemos que eso se dé, porque al final de cuentas es lo único que va a hacer. Yo no sé si los nicaragüenses se van a conformar con abrir un diálogo y que hayan algunas propuestas, o si quieren llegar hasta el final de derrocar el gobierno de él, que al final de cuentas es un gobierno oficial y legal, porque fueron reelectos de manera legal de acuerdo a su constitución. Entonces no es como tan fácil simplemente sacarlos del gobierno. Y además recordar que es un ejército de verdad. Exacto. Es una verdadera pena lo que está pasando con Nicaragua. Me da mucho dolor también ver a muchos costarricenses hablando en redes sociales sobre el impacto que esto va a tener sobre Costa Rica. No es sobre nosotros, es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo que está enfrentando una potencial guerra interna que sería gravísima desde todo punto de vista. El asunto también aquí es que tiene que haber un llamado de atención hacia Costa Rica. Los sistemas de pensiones están Igual cayéndose colapsando. en todo lado, porque están hechos desde la misma forma piramidal que ha cambiado con la tasa de nacimiento cayendo constantemente en todo el mundo más desarrollado. Y definitivamente, aún si el gobierno de Somoza logra estabilizar la situación en este momento… Ortega, gracias. Ese lapsus no hay problema. Es que eso es el otro lado de la moneda, pero exactamente igual. Si ellos lograran en este momento estabilizarlo, tarde o temprano, esa bomba de tiempo de la crisis que se va a venir, porque van a fracasar los sistemas de pensiones cuando no haya dinero para pagarle a las personas que se están pensionando o los que están pensionados, pues va a volver otra vez a haber una crisis, o sea que es cuestión de tiempo. Recordemos que en estos días los sindicatos están convocando a una El miércoles. Sí, a una actividad nacional precisamente porque fiscal. no quieren que se toquen algunos temas que consideran que lesionan a los sectores más pobres. Habría que ver si nos vemos en ese espejo y actuamos con mucho más inteligencia, porque la realidad es la realidad. Ahí están los empleados del Poder Judicial queriendo que se mantengan unas pensiones que no es posible sostener, que el régimen no da para eso y que luego entonces se las van a mandar con cargo al presupuesto y que tampoco tenemos por qué el resto de los costarricenses pagarles caprichos de pensiones por las que no han cotizado. Yo creo que ahí está reflejado en ese acontecimiento de ese país mucho de lo que también nosotros podemos observarnos, ¿verdad? Doña Esmeralda, Carolina Sáenz le dice, saludos, amiga Esmeralda. Saludos a Carolina. Y aquí nos quedan cuántos minutos, porque hay algo, no sé si quieren hablar un poco más de Nicaragua, pero les han preguntado a todos que qué opinan del desastre de Cruzitas. De Cruzitas. Sí. Es que se me fue la voz. Se le fue la voz. Bueno. A mí me parece que es sumamente delicado y ojalá Dios quiera que no tenga ninguna vinculación con lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Porque fue muy coincidente que se diera, digamos, en la misma época una estrategia perfectamente razonable que un gobierno en crisis puede tener, es la de crear crisis en el vecindario para diluir la interna. Como lo hacían normalmente con el San Juan. Además, como solía ocurrir en el pasado. Pero lo cierto del caso es que aquí hay varios temas que convergen en Cruzitas. Por supuesto, el lamentable daño ambiental que está presente ya desde hace varios meses. Esto no es nuevo, ¿verdad? Que se retomó la actividad ilegal de extracción del oro.
pero hay también una clara violación a la soberanía por parte de centenares de ciudadanos nicaragüenses que ingresan a Costa Rica sin ningún tipo de restricción y de control. Hay una clara ofensa a la Guardia Civil costarricense. Ahí yo oí unas declaraciones de un dirigente, bueno, oí el audio, no lo vi físicamente, donde decía, de aquí no nos sacarán. Sí, o sea, realmente estamos poniendo en riesgo el principio básico de la soberanía, que es la protección del territorio. No por fuerzas extranjeras, por lo menos no organizadas, no oficiales, pero sí claramente como una invasión a nuestro territorio por parte de ciudadanos de otros países, que muy lamentable la situación económica que estén viviendo allá y entendible la necesidad de resolver sus problemas, pero no es esa la forma, violando la ley, violando las leyes migratorias, dañando el ambiente y respetando la autoridad. En fin, todos los males en estos momentos para mí se están reflejando en Cruzitas. Pero habría que... Perdón. No, a mí lo que me deja la duda es, esto no es nuevo. Ya recuerdo, no sé si fue en diciembre o principios de diciembre, donde ya hubo una incursión de la policía para sacar a la gente, o sea que ya se sabe que están ahí, pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para proteger Cruzitas? Y porque parece que esto ha seguido y se ha incrementado y esta gente dice, de aquí no salimos, o sea, ¿qué estamos haciendo como país para decir, no, discúlpenme, pero aunque fueran ticos, no lo pueden hacer, y mucho menos si vienen... Y parece que es tradicional, se meten a Isla Calero y aquí no nos vamos, y ahora Cruzitas y aquí no nos vamos. O sea, ¿qué estamos haciendo como país para defender nuestro territorio? Aquí yo creo que lo más importante es que cuando tomamos cualquier decisión de política pública, tenemos que estar conscientes de todas las posibles consecuencias que eso tienen. A veces se toman decisiones en forma apresurada. Yo, para aclararlo, mi primera especialidad es en estudios ambientales. Yo creo en la preservación del ambiente, y principalmente porque nosotros dependemos del ambiente. Nuestro bienestar como seres humanos es directamente proporcional a lo sano que esté el aire, el agua, el ambiente, la biodiversidad en la que nosotros vivimos. Pero no se pueden nada más y cerrar una actividad productiva como lo que había en una zona tan deprimida como esa zona de Guanacaste, sin tomar en cuenta los problemas sociales que eso va a acarrear. Y entonces aquí es donde tiene que haber un balance, y que cuando se tomen esas decisiones no nos veamos secuestrados por activistas con una máscara verde, que lo que tienen son otro tipo de intenciones y no el bienestar de la gente, que yo he hablado directamente con gente de la zona y están muy dolidos de que dónde están los que estaban tratando de proteger el ambiente, que ahora no tienen fuentes de trabajo, que están en una situación muy difícil. Y esto lo que nos muestra es que cuando se presente una situación similar, y se va a de temprano, lo que hay que hacer es un diálogo entre todos los actores y buscar soluciones donde nadie se vea tan afectado como están siendo las comunidades locales en este momento. Doña Marta, las personas que buscan generar violencia, los antisistema, no van a buscar nunca diálogo. Y en consecuencia van a utilizar herramientas prescritas en los tratados de subversión social, para lograr sus objetivos. Pero claro, aquí hay una responsabilidad política de quien está en ese momento manejando las cosas para que eso no se deje dominar por eso. Todos sabemos quiénes fueron los que se opusieron. Todos sabemos dónde están. Ya unos que fueron los más vocales van a dejar de ser diputados. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho de las agresiones de todas estas gentes a la autoridad? ¿Qué han dicho de las invasiones? ¿Qué han dicho del pavoroso daño ambiental que se ha generado? Mutis por la puerta del foro, silencio en la sala. Y entonces nos damos cuenta que lo que usted dice es cierto. Ahora, creo también, como don Juan José Echeverría, que quizás esta violencia que llevó a que la policía disparara y muriera un coligallero puede haber estado orquestada en otro lado, y puede haber estado orquestada para lograr otros objetivos que no son los de seguir dañando el ambiente por sacar unas onzas de oro.
hay que tener mucha prudencia. Vivimos tiempos muy difíciles. Usted estaba leyendo a José Fouché últimamente. No, ¿sabe qué es lo que sucede? Que yo recibí una formación estratégica muy honda y entonces acostumbro a ver un poquito más allá. Gracias, don Emilio Bruns, don Fabio Chávez, don Juan José Echeverría, doña Esmeralda Brito y doña Marta Blanco. Bueno, don Fabio se le fue la voz, pero no las ganas de quedarse aquí. Y dice don Juan Carlos Mora que hoy estuvieron muy proper. Bueno, con ese calificativo nos vamos. Hasta mañana. Confrontación Democrática.